Te voy a contar algo que nadie cree cuando lo digo, pero que, si te adentras el camino como yo, tarde o temprano vas a entender. Esto no es una historia de fantasmas ni de leyendas que escuchas en las gasolineras. Es algo real, algo que me pasó y que todavía cargo en la parte más oscura de mi alma. Era una noche cerrada, de esas en que el cielo parece una manta negra sin un solo rasguño de estrellas. Llevaba una carga pesada de acero rumbo a Monterrey y el reloj marcaba la 1 de la madrugada. El tramo de carretera era largo y desolado, puro monte alrededor. Apenas había señal en el celular y las luces de mi tráiler parecían perderse en la inmensidad de aquel camino. El cansancio empezó a hacer lo suyo, como siempre pasa después de horas manejando. Los ojos se me cerraban, aunque me empapaba la cara con agua cada rato. Fue en uno de esos momentos cuando lo vi por primera vez. Una figura de pie junto a la carretera, en medio de la nada. A lo lejos parecía un hombre, pero conforme me acercaba, algo en mi pecho me dijo que no era normal. Estaba parado ahí, inmóvil, con una gabardina negra que se movía apenas con el viento. No hacía autostop ni daba señales de necesitar ayuda, solo me miraba. Pasé de largo, pero mi espejo retrovisor lo mostró un segundo después. Seguía ahí, como si nunca hubiera desaparecido de mi vista. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero le eché la culpa al cansancio. Seguí adelante, aunque esa imagen se quedó clavada en mi cabeza. A los pocos kilómetros, mientras el camino serpenteaba entre los cerros, empecé a notar algo extraño en el tablero del tráiler. Las luces parpadeaban y el tacómetro subía y bajaba como loco, aunque yo llevaba una velocidad constante. Lo atribuí a un fallo eléctrico, pero justo en ese momento sentí un golpe seco en la parte trasera. Frené en seco, pensando que había reventado una llanta o algo, pero cuando bajé a revisar, no había nada. Todo estaba en su lugar. Regresé a la cabina y ahí estaba. Ese hombre, el mismo que vi parado en la carretera, ahora estaba sentado en el asiento del copiloto. No sé cómo no grité, simplemente me quedé congelado. Él me miraba con una sonrisa que no era humana, una sonrisa demasiado amplia, como si no le alcanzara el rostro para sostenerla. Sus ojos eran oscuros, pero tenían algo, un brillo rojo que no podía explicar. «No te asustes, amigo», me dijo, con una voz calmada, profunda, como si viniera desde dentro de mi cabeza y no de su boca. «Te he estado siguiendo». Quise decir algo, pero la garganta se me secó. Él continuó, como si no necesitara respuesta. «Llevas demasiado tiempo batallando, ¿verdad? Años en esta vida de mierda, rutas interminables, cobranzas atrasadas y esa familia que apenas te recuerda cuando estás en casa. ¿Me equivoco?» El muy desgraciado tenía razón, aunque no sabía cómo podía saber todo eso. Era como si hubiera leído cada pensamiento que me había torturado durante años en esos caminos solitarios. «Vengo a ayudarte», dijo, y chasqueó los dedos. En ese instante, las luces del tablero dejaron de parpadear y el motor, que había empezado a hacer ruidos extraños, rugió como nuevo. Pero eso no fue lo que me dejó helado. Miré por la ventana y me di cuenta de que la carretera había cambiado. Ya no estaba en ese tramo solitario. Ahora me encontraba en un camino recto, iluminado, sin curvas ni montes alrededor. «¿Qué hiciste?», logré preguntar al fin, con la voz temblorosa. Él sonrió más, como si estuviera esperando esa pregunta. «Hice lo que tú nunca has podido hacer, enderezar tu camino. Pero todo tiene un precio, ¿no?». Sentí como el sudor me corría por la espalda. Mi instinto me decía que detuviera el tráiler, que lo bajara, que me largara de ahí, pero algo en mí, algo oscuro y desesperado, quería escucharlo. «¿Qué precio?», pregunté, aunque sabía que probablemente no iba a gustarme la respuesta. Él giró su rostro hacia mí y por primera vez noté que sus ojos ya no eran negros, ni siquiera humanos. Eran dos brasas encendidas, como si todo el infierno estuviera detrás de esa mirada. «El precio justo, amigo. Tu alma por el camino libre, sin problemas, sin deudas, sin cargas pesadas». «¿Qué dices?». En ese momento, el tráiler empezó a ir más rápido, aunque yo no tocaba el acelerador. El volante vibraba y la cabina se llenó de un calor sofocante. Era como si estuviera dentro de un horno, y su voz, su maldita voz, resonaba como un eco infinito en mi cabeza. «Decídete ahora,
o seguimos con tu miseria. Y ahí me tienes, sudando, temblando, con las manos aferradas al volante, mientras ese hombre, o lo que fuera, me miraba, esperando mi respuesta. La carretera seguía extendiéndose frente a mí como un túnel interminable. No podía detenerme, no podía girar, ni siquiera mirar hacia otro lado. Era como si el volante estuviera vivo, como si el tráiler mismo me arrastrara hacia un destino que no había elegido. Y ese hombre, ese ser, seguía ahí, tranquilo, con su sonrisa, como si disfrutara cada segundo de mi agonía. No te apures, amigo. Tómate tu tiempo, dijo, aunque su tono tenía un filo que me cortaba por dentro. Pero no demasiado. Las oportunidades como esta no se presentan dos veces. Lo miré de reojo. Seguía sentado con total comodidad, como si estuviera en su sala, en control absoluto de la situación. Me mordí el labio, intentando encontrar algo, cualquier cosa que decir. Pero lo único que salía de mi boca eran respiraciones entrecortadas. ¿Qué quieres de mí? Solté al fin, aunque la pregunta sonó débil, quebrada. Él se recargó en el asiento, cruzando las piernas, y me observó con esos ojos que parecían quemar la oscuridad misma. No quiero nada que no estés dispuesto a dar. Tú eres el que está buscando algo, ¿o no? He estado en cada kilómetro de tu vida, en cada noche en que lloraste en silencio para que nadie te escuchara, en cada momento en que pensaste en dejarlo todo. Lo único que hago es ofrecerte una salida. ¿Una salida de qué?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La sentía en cada fibra de mi cuerpo. Él inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando mi reacción. De esto respondió, haciendo un gesto hacia el camino frente a nosotros. De la rutina, del cansancio, de las cuentas que no cuadran, de las madrugadas donde te preguntas por qué demonios sigues haciendo esto. Yo puedo darte todo lo que siempre has querido: éxito, dinero, respeto, la vida que te han negado. En ese momento, algo extraño empezó a ocurrir. Las luces del tráiler comenzaron a proyectar sombras en las paredes invisibles de la noche, sombras que no coincidían con lo que había dentro de la cabina. Eran figuras deformes, alargadas, como si algo estuviera esperando, oculto en los bordes de la realidad. Pude sentirlas moviéndose, acercándose, aunque no las podía ver directamente. ¿Y si no acepto? ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque el sudor frío me corría por la espalda. Él soltó una risa baja, gutural, que resonó como un trueno en el pequeño espacio. No tienes que aceptarlo. Puedes seguir como estás. Esa también es una decisión, aunque no la mejor. Pero déjame advertirte algo. El camino que eliges siempre tiene consecuencias. No soy el único que te está observando. Hay otros, interesados. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de peligro inminente me invadía. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran esos otros? Pero antes de que pudiera preguntar, algo ocurrió. El parabrisas del tráiler comenzó a llenarse de imágenes, como si fuera una pantalla gigante. No eran reflejos ni alucinaciones, eran escenas, momentos de mi vida, proyectados frente a mí. Vi a mi esposa sentada en la sala de nuestra pequeña casa, con los ojos apagados mientras miraba la televisión. Vi a mis hijos jugando en el patio, pero sus risas sonaban lejanas, como si estuvieran en un mundo que ya no compartíamos. Vi mis propias manos, temblorosas, contando billetes arrugados al final de una semana interminable, apenas suficientes para cubrir los gastos. Y luego vi algo más, algo que nunca había pasado. Era yo, pero diferente. Estaba vestido con ropa elegante, con un reloj caro en la muñeca. Caminaba por una oficina enorme, llena de ventanales que daban a una ciudad que no reconocía. Había gente que me saludaba con respeto, casi con miedo, y en mi rostro había una sonrisa. No una sonrisa de alegría, sino de alguien que lo tiene todo, pero que ha perdido algo mucho más importante. Ese eres tú. Si decides tomar mi oferta, dijo el hombre, señalando la escena en el parabrisas. Poder, dinero, todo lo que quieras. ¿Pero qué?, interrumpí, con la voz más fuerte de lo que esperaba. Él me miró directo y su rostro cambió por un instante. Ya no parecía humano. Su piel se tensó, como si estuviera a punto de romperse, y sus ojos brillaron con un fuego que parecía consumir todo a su alrededor. Pero tendrás que cargar con lo que dejes atrás.
Cada decisión deja un vacío, amigo. Y ese vacío crece. El parabrisas cambió de nuevo, mostrando imágenes distintas. Esta vez eran más oscuras, más perturbadoras. Vi a mi familia, pero no eran como los recordaba. Mi esposa estaba sola, envejecida, con los ojos hundidos y una tristeza que parecía infinita. Mis hijos no estaban en el patio, estaban en la calle, con miradas vacías, como si hubieran perdido algo esencial. Y en cada escena yo no estaba. Eso también es una posibilidad, dijo él, casi en un susurro. Si decides no tomar mi oferta, el vacío seguirá creciendo, pero será tuyo. Si decides aceptarla, el vacío será de ellos. Tú decides quién paga el precio. El calor en la cabina era insoportable, como si el aire estuviera siendo drenado. Las sombras en las paredes se acercaban más, y la sensación de que algo estaba a punto de romperse era casi tangible. Tienes que decidir ahora, amigo. La carretera no espera, y tampoco yo. Y ahí estaba, con el volante en las manos, el motor rugiendo como una bestia salvaje, y el diablo o lo que fuera, esperando mi respuesta. Pero lo peor no era su presencia ni sus palabras. Lo peor era que, en el fondo, sabía que no podía escapar. El aire en la cabina se volvió más denso, como si de repente estuviera respirando a través de un muro invisible. Cada segundo que pasaba sentía que el mundo se comprimía, que la carretera misma estaba viva, observándome, esperando. El hombre, o lo que fuera, seguía allí, sereno, con los ojos clavados en mí, como si pudiera leer hasta mis pensamientos más profundos. No te hagas el fuerte, amigo. Nadie lo es cuando llega a este punto. Todos quieren creer que tienen el control, pero tú y yo sabemos que no es cierto. El camino ya te eligió, solo falta que lo aceptes. Quise responder, gritarle, decirle que no sabía nada de mí, pero algo me detuvo, quizás porque tenía razón. Mi vida había sido un recorrido interminable de renuncias, de sacrificios que nadie veía, de una lucha constante por mantenerme a flote. Había noches en las que manejaba en automático, con el cerebro apagado, deseando que todo acabara de una vez. Este trabajo, esta maldita vida de camionerote, consume hasta los huesos. Pero ahora no estaba seguro de qué me consumía más. Si el cansancio de una vida que no quería, o el calor insoportable que llenaba la cabina, ese calor que parecía emanar directamente de él. ¿Qué pasa si digo que no?, pregunté, aunque mi voz temblaba más de lo que quería admitir. El hombre, o lo que fuera, inclinó la cabeza y dejó escapar una risa baja, un sonido que no era humano, un eco que rebotaba dentro de mi cabeza. Si dices que no, sigues como estás, respondió, con un tono tan casual que parecía burlarse de mí. Pero déjame advertirte algo, porque soy justo, ¿sabes? Hay un costo por cada decisión. Si me rechazas, no te buscaré otra vez, pero otros lo harán. Otros que no son tan pacientes ni tan generosos como yo. ¿Otros? ¿Qué otros?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Amigo, hay cosas en esta carretera que no entenderías ni aunque te las explicara. Digamos que no soy el único interesado en almas como la tuya. Hay ojos que te han estado observando desde antes de que nacieras, sombras que han esperado este momento. Y si no eliges mi camino, ellos encontrarán el suyo. Créeme, no quieres estar en deuda con ellos. Las palabras se clavaron en mí como un cuchillo. ¿Qué significaba eso? Que no había escapatoria, que de una forma u otra estaba condenado. Mis manos sudaban sobre el volante y el temblor en mi pecho se intensificaba. El calor, las sombras, el peso de las decisiones, todo se sentía como un peso insoportable. Y en ese momento, algo más extraño ocurrió. El parabrisas volvió a mostrar imágenes, pero esta vez no eran de mi vida. Eran cosas que no podía explicar, fragmentos de lugares que nunca había visto y que no deberían existir. Vi una carretera infinita, cubierta por una niebla espesa, con camiones abandonados a los lados, sus luces parpadeando como advertencias en la oscuridad. Vi figuras altas y delgadas caminando entre los vehículos, moviéndose como si no tuvieran huesos, sus rostros ocultos bajo sombras que no venían de ninguna luz. Ese es el otro camino, dijo él, señalando las imágenes con un leve movimiento de la mano. La carretera que no termina, donde los que no eligen vagan para siempre. Quise apartar la mirada, pero no podía.
Era como si esas imágenes me arrastraran, como si pudiera sentir el frío de esa niebla, el peso de esa soledad eterna. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No sé si fue el miedo, la desesperación o simplemente el cansancio acumulado de toda una vida, pero hablé sin pensar. ¿Y si acepto?, pregunté, con la voz apenas audible. Él sonrió, una sonrisa que no era de alivio ni de satisfacción. Era algo más oscuro, más profundo, como si hubiera estado esperando esa pregunta toda la eternidad. Si aceptas, dijo, inclinándose hacia mí, todo cambia. El peso desaparece, los problemas se disuelven y la vida que siempre quisiste se hace realidad. Pero siempre hay un pero, interrumpí, con más fuerza de la que esperaba. Él rió, ese maldito eco que hacía vibrar las paredes de la cabina. Claro que sí. El pero es simple. Una vez que tomas mi oferta, ya no hay vuelta atrás. No hay arrepentimientos, no hay segundas oportunidades. Y lo que pierdes, lo pierdes para siempre. El tráiler pareció reaccionar a sus palabras, acelerando por sí solo. El motor rugía con una fuerza que no parecía de este mundo, y las sombras en el parabrisas comenzaron a moverse como si algo estuviera tratando de entrar. Mi corazón latía con fuerza, y cada fibra de mi ser me decía que tenía que decidir ahora. Pero en ese instante, algo más sucedió. Una luz brillante apareció frente al tráiler, cegándome por completo. No era una luz normal, era cálida, envolvente pero también aterradora, como si trajera consigo un poder que no podía entender. El hombre en el asiento del copiloto se tensó por primera vez, su sonrisa desapareciendo mientras sus ojos se entrecerraban. «No puede ser», susurró casi para sí mismo. Y entonces la cabina se llenó de un silencio absoluto, un vacío tan profundo que incluso el rugido del motor se desvaneció. La luz seguía allí, creciendo, acercándose, mientras el hombre, o lo que fuera, me miraba con algo que nunca antes había visto en él. Miedo, y ahí estaba yo, atrapado entre dos fuerzas que no entendía, con la sensación de que, cualquiera que fuera mi decisión, ya no había marcha atrás. La luz, brillante y omnipresente, empezó a envolver la cabina del tráiler, como si estuviera tragándose la oscuridad misma. El calor sofocante que había llenado el espacio desapareció de golpe, reemplazado por un frío que calaba hasta los huesos. No era un frío común, era como si todo el tiempo y el espacio se hubieran congelado alrededor. El motor dejó de rugir, el volante ya no vibraba. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, el silencio absoluto dominó el lugar. El hombre en el asiento del copiloto, lo que fuera, cambió completamente. Su rostro, antes relajado y confiado, se torció en una expresión de puro desconcierto. Ya no sonreía. Sus ojos, esos pozos negros con brasas ardientes en su interior, se apagaron, dejando un vacío oscuro que me provocó un escalofrío aún mayor que el frío que nos rodeaba. Esto no estaba en el plan, murmuró, casi para sí mismo, mientras su mirada se fijaba en la luz. Yo no sabía qué decir ni qué hacer. Sentía que estaba atrapado entre dos fuerzas que no podía comprender. Algo en mi interior me decía que esa luz no era necesariamente mi salvación, pero tampoco parecía ser el mismo infierno que representaba el hombre a mi lado. Era otra cosa, algo distinto, algo mucho más grande y más viejo que cualquiera de nosotros. ¿Qué demonios está pasando?, logré balbucear, mi voz apenas un susurro en medio del vacío. El hombre me lanzó una mirada fugaz, como si hubiera olvidado por un momento que yo seguía ahí. Sus facciones parecían temblar, como si su rostro ya no pudiera sostener la forma que había adoptado. Por un instante, vi algo detrás de esa máscara humana. Un destello de algo inhumano, deforme, como si su verdadero rostro estuviera tratando de abrirse paso. Pero entonces volvió a recomponerse. «No es asunto tuyo», espetó, aunque su tono carecía de la arrogancia con la que había hablado antes. «Tú no deberías estar viendo esto». «¿Viendo qué?», insistí, tratando de no perder el control, aunque las palabras me salían temblorosas. Él no respondió. En lugar de eso, se giró completamente hacia la luz, su cuerpo tensándose como si se estuviera preparando para un enfrentamiento. Era la primera vez que lo veía vulnerable, y aunque no confiaba en él, esa vulnerabilidad me llenó de una extraña mezcla de miedo y curiosidad.
La luz empezó a cambiar. Lo que al principio era una esfera brillante se fragmentó en miles de pequeñas partículas que flotaban a nuestro alrededor como si estuvieran vivas. Podía sentirlas rozándome la piel, dejando un rastro de calor que contrastaba con el frío del ambiente. Y entonces una voz se hizo presente. No era una voz como la del hombre, ni una que pudiera identificar. Era un sonido que no venía de ninguna parte, pero que resonaba en mi mente como si siempre hubiera estado ahí. Él no es el único que puede reclamarte. La frase me golpeó como un ladrillo. Miré a mi alrededor buscando de dónde venía esa voz, pero no había nada. Solo la luz y las partículas que flotaban a mi alrededor. El hombre en el asiento del copiloto apretó los dientes, su semblante ahora lleno de ira. «Esto no es tu asunto», dijo, pero esta vez no hablaba conmigo. Hablaba con la luz. La voz respondió de inmediato, cortante y poderosa. «Todo lo que existe en este camino es mi asunto». El tráiler comenzó a vibrar, no como antes, cuando el motor rugía de forma descontrolada, sino de una manera más profunda, como si la tierra misma bajo las ruedas estuviera temblando. Las sombras que antes habían acechado en los bordes del parabrisas se disiparon por completo, como si no pudieran resistir la presencia de esa luz. Pero en su lugar, algo más empezó a aparecer. Figuras humanas, o al menos lo que quedaba de ellas, emergieron de la negrura más allá de las ventanas del tráiler. Sus cuerpos estaban envueltos en lo que parecían cadenas hechas de humo y sus ojos, Dios, sus ojos eran pozos vacíos que me miraban con una intensidad que me paralizó. «No les prestes atención», dijo el hombre, con un tono urgente que no había usado antes. «No son reales». Pero algo en mí sabía que no era cierto. Esas figuras eran reales, tan reales como el miedo que ahora se arrastraba por mi garganta. Una de ellas levantó una mano, señalándome directamente, y aunque no emitió ningún sonido, pude entender claramente lo que quería decir. «No confíes en él». La voz de la luz volvió a resonar, más fuerte esta vez. «Has tomado demasiadas almas bajo falsas promesas. Este no será tu siguiente». El hombre se giró hacia mí, su rostro ahora completamente deformado, como si estuviera perdiendo la lucha contra lo que realmente era. Sus ojos brillaban nuevamente, pero no con fuego. Ahora eran pozos oscuros, llenos de una desesperación que no podía comprender. «No la escuches», dijo, y su voz parecía quebrarse. «No entiendes lo que está en juego. Si no aceptas mi oferta, ellos te arrastrarán. Te convertirás en uno de ellos». Las figuras seguían acercándose, sus movimientos lentos pero implacables. Cada paso que daban hacía que el aire en la cabina se volviera más pesado, más difícil de respirar. Sentía que algo estaba tirando de mí, algo que quería arrancarme del asiento y llevarme hacia la oscuridad. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. El hombre no respondió. Solo me miró, y por primera vez vi algo que no esperaba. Miedo. Un miedo profundo, casi humano, como si supiera que no tenía el control de la situación. La luz habló de nuevo, su tono más severo. «Elige, pero hazlo rápido. El camino no espera, y las sombras tampoco». El aire parecía haberse transformado en algo vivo, algo que pesaba sobre mis hombros y se enredaba en mi garganta. La cabina del tráiler ya no era solo un espacio cerrado. Se había convertido en un campo de batalla entre fuerzas que estaban más allá de mi entendimiento. Cada segundo que pasaba sentía que el tiempo mismo se desmoronaba, que las reglas del mundo que conocía ya no aplicaban aquí. Y yo, atrapado entre esas dos entidades, apenas podía mantenerme cuerdo. El hombre, esa figura que antes parecía invencible, ahora respiraba con dificultad. Su rostro seguía cambiando, deformándose, como si luchara por mantener su forma humana. Su piel se agrietaba en algunos puntos, revelando algo oscuro y viscoso debajo, como si su verdadera naturaleza estuviera tratando de salir. A pesar de todo, su voz seguía resonando con una fuerza extraña, aunque ahora había un matiz de desesperación. «Escúchame bien», dijo, inclinándose hacia mí con los ojos fijos en los míos. «No tienes idea de lo que esta luz realmente quiere. No está aquí para salvarte, está aquí para reclamarte, igual que yo. Pero a diferencia de mí, no te dará nada a cambio». La luz,
que seguía flotando alrededor de la cabina como un enjambre de partículas vivas, respondió casi al instante. Su voz era firme, implacable, pero no agresiva. No necesito darle nada. Ya ha vivido suficiente tiempo bajo el peso de su propia existencia. Lo que ofrezco es libertad. ¿Libertad?, escupió el hombre, girándose hacia la luz con un gesto furioso. ¿Le llamas libertad a convertirse en uno de tus fantasmas errantes? No engañes a nadie. Tú y yo sabemos que nadie escapa de este camino. Mi cabeza daba vueltas. Las palabras que intercambiaban no tenían sentido para mí, pero algo en mi interior me decía que ambas partes decían la verdad y que ambas mentían al mismo tiempo. Era como si estuviera atrapado en un juego con reglas que nunca me explicaron. Las figuras encadenadas que habían aparecido fuera del tráiler seguían acercándose. Podía verlas más claramente ahora. Hombres y mujeres, sus cuerpos desgastados y sus rostros deformados por el sufrimiento. Cada uno llevaba una cadena alrededor del cuello, y esas cadenas parecían conectarse directamente con el vacío más allá de la carretera. Sus ojos, esos malditos ojos vacíos, no dejaban de mirarme. Había algo en ellos, algo que me hizo temblar. No era ira ni rencor, era lástima. Una de las figuras levantó una mano, señalándome otra vez. Aunque no hablaba, entendí perfectamente lo que intentaba comunicar. No confíes en ninguno de ellos. ¿Qué son ellos?, pregunté, mi voz quebrada por el terror. El hombre se giró hacia mí, con los dientes apretados y los ojos brillando con un fuego renovado. Son los que no eligieron, los que se quedaron atrapados entre ambos caminos, condenados a vagar para siempre. No los mires, no los escuches. No son más que sombras. No son sombras, interrumpió la luz, su tono firme, casi paternal. Son víctimas, víctimas de él. Cállate, gruñó el hombre, golpeando el tablero del tráiler con tal fuerza que pensé que lo rompería. No tienes derecho a juzgarme. Yo no los obligué. Ellos eligieron no decidir. Y este camino no perdona la indecisión. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era eso lo que me esperaba si no tomaba una decisión. Convertirme en una de esas figuras encadenadas, atrapado para siempre entre la luz y la oscuridad. Intenté mover las manos, pero estaban pegadas al volante, como si algo invisible las mantuviera ahí. El sudor corría por mi frente, mezclándose con las lágrimas que no podía detener. Nunca en mi vida me había sentido tan pequeño, tan insignificante. No tienes mucho tiempo, dijo la luz, interrumpiendo mis pensamientos. Este lugar no puede sostenerse por siempre. No está diseñado para mortales. Mira quién habla de diseño, se burló el hombre, aunque su tono había perdido algo de la fuerza que tenía antes. No lo presiones. Él sabe que mi oferta es la única que tiene sentido. ¿Sentido?, respondió la luz, y por primera vez noté un toque de burla en su voz. Ofrecerle una vida falsa a cambio de su alma, condenarlo a un vacío eterno disfrazado de éxito, eso no tiene sentido. Eso es una trampa. El hombre se giró hacia mí, su rostro ahora completamente desfigurado, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo estremecer. No la escuches. Ella no entiende lo que es vivir en el mundo real, con hambre, con deudas, con sufrimiento. Yo te ofrezco algo tangible, algo real. Todo lo que siempre quisiste está al alcance de tu mano. Todo lo que siempre quiso está dentro de él, respondió la luz, su voz ahora más suave, como un susurro que llenaba cada rincón de mi mente. No necesita atajos, no necesita atarse a ti. El tráiler comenzó a temblar de nuevo, pero esta vez no era por el motor, era el camino mismo. La carretera se dividió frente a nosotros, formando dos senderos completamente opuestos. Uno se extendía hacia una oscuridad absoluta, envuelta en un calor sofocante que podía sentir incluso desde aquí. El otro estaba bañado en una luz cegadora, pero había algo extraño en ella, algo que me hizo dudar. Ahí lo tienes, amigo, dijo el hombre, señalando los dos caminos con un gesto amplio. Elige, es ahora o nunca. La luz no dijo nada. Simplemente esperó, flotando a mi alrededor como si supiera que la decisión debía ser mía. Y mientras las cadenas de las figuras encadenadas comenzaban a resonar en la distancia, el peso de todo lo que estaba en juego cayó sobre mí como una avalancha. No tenía idea de qué hacer. El tráiler se sacudía cada vez más fuerte,
como si las ruedas estuvieran sobre un terreno que se desmoronaba. Las luces de la carretera se apagaban y encendían en intervalos irregulares, mientras el calor y el frío luchaban por dominar el ambiente. Frente a mí, los dos caminos permanecían abiertos, como si estuvieran respirando. Cada uno parecía llamar a una parte distinta de mi ser, y yo estaba ahí, atrapado, sintiendo que cualquier decisión podía destruirme. El hombre, ahora irreconocible, se inclinó hacia mí. Su rostro estaba completamente deformado, una amalgama de sombras y carne que parecía estar en constante movimiento. Su voz se había vuelto más áspera, casi un rugido, pero todavía mantenía un tono persuasivo, casi hipnótico. No tienes que pensarlo tanto, amigo. Tú sabes lo que necesitas. Todo lo que has sufrido, todo lo que te han negado, está justo aquí, esperándote. Un sí y todo cambia. No más cuentas por pagar, no más noches solitarias en la carretera, no más sentirte invisible. Serás alguien, serás libre. Su mano, ahora alargada y negra como el carbón, se extendió hacia mí, como si ofreciera cerrar un trato con un apretón. Pero antes de que pudiera responder, la luz se expandió, llenando la cabina con un brillo que parecía calmar el temblor del tráiler, aunque solo por un instante. Libre, dijo la voz de la luz, como si saboreara la palabra. Él no sabe lo que significa la verdadera libertad. Su libertad no es más que una cadena invisible, más pesada que cualquier deuda o sufrimiento. No te ofrezco riqueza ni poder porque no los necesitas. Lo que necesitas es recordar quién eres y lo que puedes ser sin él. El hombre gruñó, girándose hacia la luz con los dientes apretados. Sus ojos brillaban como brasas y su voz se rompió en un grito que hizo que los vidrios de la cabina vibraran. Cállate. No tiene nada sin mí. Todo lo que puede ser, todo lo que puede tener, depende de lo que yo le dé. Tú no ofreces nada más que ilusiones vacías. La luz no respondió de inmediato, pero las partículas que flotaban a su alrededor se movieron con más intensidad, como si estuvieran formando algo. Por un momento, vi imágenes reflejadas en ellas. Eran escenas de mi vida, pero no las que conocía. Eran versiones de lo que podría haber sido. Me vi a mí mismo caminando por un sendero tranquilo, rodeado de árboles, con un rostro relajado que no reconocía. Vi a mi familia, a mis hijos, sonriendo de una manera que hacía años no veía, pero también vi algo más. Vi soledad, vi esfuerzo, vi el peso de seguir adelante sin atajos, sin un camino fácil. Él sabe lo que ofrezco, dijo la luz finalmente. No necesita mi promesa porque la respuesta ya está dentro de él. Yo no lo obligo, no lo manipulo. Solo le doy la oportunidad de recordar quién es. El hombre rió, una risa profunda que no tenía nada de humor. Era un sonido cargado de cinismo, de desesperación disfrazada de confianza. Míralo, no sabe quién es, está perdido, como todos los demás que han llegado a este punto. Si lo supiera, no estaría aquí, atrapado entre nosotros. Está buscando una salida y tú no se la estás dando. La carretera tembló de nuevo y las figuras encadenadas fuera del tráiler comenzaron a moverse más rápido, acercándose al vehículo. Sus cadenas resonaban como campanas de advertencia y sus cuerpos oscilaban entre lo sólido y lo etéreo, como si estuvieran atrapados entre dos realidades. Uno de ellos, un hombre alto con el rostro desgastado, golpeó la ventana del lado del copiloto. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Aún así, entendí lo que quería decir. No tardes, no esperes, decide. ¿Y si no decido?, pregunté, con la voz temblorosa. Ambos se giraron hacia mí al mismo tiempo. El hombre sonrió, sus dientes ahora demasiado afilados, demasiado numerosos. Si no decides, te unes a ellos, dijo, señalando con un movimiento de su cabeza a las figuras encadenadas. Esa es la única verdad aquí. El camino no perdona la indecisión. Si no eliges, el camino elige por ti. La luz no lo contradijo. Simplemente flotó a mi alrededor, sus partículas moviéndose como si quisieran consolarme. La voz volvió a llenar la cabina, pero esta vez sonaba más personal, más cercana, como si hablara directamente a mi alma. Es cierto, si no decides, te perderás. Pero recuerda esto, la decisión es tuya.
Nadie más puede tomarla por ti. Mis manos temblaban sobre el volante. Mi mente corría en círculos, tratando de encontrar una salida que no existía. A un lado, el hombre me ofrecía todo lo que siempre había creído querer. Al otro, la luz me ofrecía, ¿qué? Algo intangible, algo que apenas podía comprender. El zumbido en la cabina alcanzó un punto insoportable. Un rugido que parecía arrancar el aire de mis pulmones. Las dos fuerzas a mi alrededor, el hombre deformado y la luz, no se detenían. Sus palabras, sus presencias, me comprimían como si fueran dos paredes, acercándose lentamente. Afuera, las figuras encadenadas golpeaban con más fuerza, sus cadenas chocando contra el tráiler, cada sonido como una cuenta regresiva hacia algo irreversible. Mi mente estaba al borde del colapso, atrapada en la peor encrucijada de mi vida. Las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. Riqueza, poder, todo lo que siempre había deseado. Pero también estaban las de la luz, libertad, autenticidad, una oportunidad de cargar con mi vida sin atajos. No eran simplemente elecciones, eran dos caminos que definían quién era o quién estaba dispuesto a ser. «Decide», rugió el hombre, su rostro completamente descompuesto, con esas brasas encendidas en sus ojos que parecían consumirlo desde dentro. «No tienes nada sin mí, el mundo te va a aplastar si me rechazas». «Tú ya tienes la respuesta», dijo la luz, su tono ahora suave, casi como una caricia. «No necesitas nada más. Solo confía en lo que llevas dentro». Mis manos estaban pegadas al volante, sudorosas, temblorosas, mientras el tráiler temblaba como si estuviera al borde de desmoronarse. En el parabrisas las imágenes de mi vida seguían proyectándose, intercalándose entre lo que había sido y lo que podría ser. Vi a mis hijos, mi esposa, las interminables carreteras que había recorrido, las noches de soledad y de cansancio, y luego vi algo más. Vi lo que podía ser si tomaba el camino fácil. Éxito, riqueza, respeto. Pero también vi algo que el hombre no me había mostrado. Mi reflejo en un espejo. En esa visión yo estaba solo. Rodeado de lujo, sí, pero con los ojos vacíos, como los de las figuras encadenadas afuera. Algo en mi pecho se quebró. Un grito ahogado salió de mis labios mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No sabía qué hacer, no sabía si alguna elección era correcta, pero lo único que tenía claro era esto. No podía quedarme sin decidir, no podía ser como esas sombras que vagaban eternamente en la carretera. «Ya basta», grité, mi voz resonando por encima del rugido del tráiler. En ese momento, el silencio cayó como un golpe. Las sombras se detuvieron, las cadenas dejaron de sonar y el hombre y la luz me miraron en completo silencio, esperando mi próxima palabra. Sentí como el peso del momento me aplastaba, pero en lugar de rendirme, lo acepté. Respiré hondo, cerré los ojos y con un temblor en mi voz dije, «He decidido». El tráiler dejó de vibrar. La carretera se estabilizó y por un momento todo quedó en calma. Abrí los ojos y lo que vi fue más aterrador que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ahora. La carretera se había transformado en un abismo infinito, dividido exactamente en dos. A un lado, el hombre extendía su mano, ahora completamente desprovista de su máscara humana. Era una figura hecha de sombras y llamas, con un rostro que no tenía forma, pero que emanaba un poder indescriptible. Al otro lado, la luz permanecía firme, envolviendo el camino en una calidez que no solo iluminaba, sino que también revelaba cada parte de mí, incluso aquellas que había tratado de esconder. Puse las manos con fuerza en el volante. Sabía que no había vuelta atrás. Giré hacia el camino que había elegido y en ese momento todo se desmoronó. El tráiler rugió como si el motor fuera a explotar y la carretera se abrió ante mí como si estuviera siendo devorada por el vacío. La luz y la oscuridad chocaron en un destello final que cegó todo a mi alrededor. Sentí que estaba siendo arrastrado, como si mi cuerpo ya no fuera mío, como si el peso de mi decisión hubiera desencadenado algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y entonces todo terminó. La cabina quedó en completo silencio, la carretera desapareció y el mundo que conocía dejó de existir. Abrí los ojos, pero ya no estaba en mi tráiler. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer. Todo lo que me rodeaba era un vacío infinito, ni luz ni oscuridad.
solo un espacio interminable en el que mi existencia flotaba. Sentía el eco de mi elección resonando en mi mente, y aunque no podía explicar dónde estaba ni qué había pasado, sabía una cosa con certeza: había cruzado el umbral y no había marcha atrás. Fuera cual fuera el precio, ya estaba pagado.